Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en toda la población, el síndrome del túnel carpiano o el síndrome del túnel del carpo, un problema frecuente, recurrente para toda la población. Vamos a revisar cómo, desde la medicina natural, podremos mejorar este problema de salud muy frecuente, muy intenso, que produce afectaciones severas e importantes en la mayoría de las personas. Vamos a responder a varias preguntas, que es, ¿por qué se produce este síndrome? ¿Cómo identificar este problema de salud? ¿Y cómo emplear la medicina natural para su tratamiento? A través de estrategias naturales podremos de forma efectiva tratarlo, evitar que siga avanzando, manejarlo de una manera adecuada. Y empezaremos por lo general. ¿Qué es el túnel del carpo? Y debemos decir que es un pasadizo, un túnel estrecho ubicado en la mano. A través de él pasan diferentes estructuras, tendones, que permiten el movimiento de los dedos de nuestras manos, ligamentos, huesos, y pasa a una estructura en particular muy importante, que es la que se afecta en este síndrome, el nervio mediano. Pasan tantas estructuras, de hecho, por este sitio, que es un compartimiento con muy poco espacio y susceptible a afectaciones por diferentes factores, ya veremos cuáles, que producen que el nervio mediano, ahí lo vemos en amarillo en la gráfica, se comprima. Cuando se comprime, empiezan a aparecer los síntomas derivados de su afectación, porque hay poco espacio. Hay algo de margen de maniobra en términos generales para evitar que se afecte, pero cuando la inflamación, cuando la afectación es muy importante, vamos a terminar por tener los síntomas típicos de este síndrome, el síndrome del túnel del carpo. Y el nervio mediano tiene varias funciones sensitivas. Permite reconocer temperaturas, por ejemplo, presiones. Permite saber texturas diferentes en los dedos de la mano que están inervados por este nervio. Pero también tiene funciones motoras. Permite el movimiento de los tres primeros dedos de las manos. Estamos hablando del pulgar hasta el dedo medio. En algunas personas, este nervio mediano también puede llegar a aportar las funciones sensitivas y motoras, incluso hasta el dedo anular, es decir, el cuarto dedo de la mano. Ahí empiezan las variaciones anatómicas, pero en términos generales, estamos hablando al menos de tres dedos de la mano, de los más importantes, desde el pulgar hasta el dedo medio. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía periférica compresiva. Compresiva porque termina entonces la salida del nervio afectándose de forma importante. Lo inflama, lo afecta en su función. El tamaño del túnel puede facilitar o no que aparezca este síndrome, estas modificaciones. Y es un problema que se establece en el tiempo, generalmente una vez aparecido, es un problema crónico, sostenido durante meses y años en la persona y produce un daño progresivo que afecta la capacidad funcional. Es decir, la mano no tiene la misma precisión, no tiene la misma fuerza, no tiene la misma discriminación de sensaciones. Y afecta, por supuesto, también la calidad de vida de todos nosotros cuando lo padecemos, con alteraciones desde lo sensitivo hasta lo motor, impidiendo que podamos usar la mano de forma correcta. 90% de los adultos lo padecen. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, sin relevancia clínica, es decir, no nos damos cuenta que esto es tan intenso como lo pensábamos. Los casos significativos, aquellos que requieren la atención de médicos y profesionales de la salud, son entre el 5 y el 10%. Es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en personas con mano pequeña. Evidentemente porque tendremos entonces una mano con menor tamaño, con menor capacidad de aceptar inflamaciones, de recibir alteraciones significativas del tamaño de la muñeca. Y es ocupacional, bastante.
los trabajos repetitivos, dentro de los cuales se encuentran los trabajos en casa también, y el uso de tecnología, como los celulares, para responder mensajes, de los computadores para digitar, producen un incremento del riesgo de presentación de este problema. Produce muchísimo ausentismo laboral. Es una causa frecuente de dolor en las manos. Las personas que realizan trabajos repetitivos en la mano de distinta naturaleza tienen más frecuencia de síndrome del túnel del carpo significativo. Estamos hablando más o menos del 15%, más intenso, que produce costos directos en salud, los que se atienden a través del sistema, pero también costos indirectos, como el ausentismo laboral, como la necesidad de buscar ayudas terapéuticas adicionales, muy costosas. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos colombianos cada año. Es una causa entonces de gran costo sobre los sistemas de salud, no solamente en Colombia, en todo el mundo, porque todos realizamos actividades repetitivas con la mano de forma constante. Y su evolución depende de la severidad al momento de su identificación o incluso de la severidad de sus síntomas. Cuando estamos ante un caso leve, veremos que tendremos mejorías importantes con solo modificaciones del estilo de vida. En los casos moderados, algunas personas podrán mejorar con modificaciones del estilo de vida, pero muchos de ellos van a evolucionar hacia un síndrome del túnel del carpo severo. Y los casos severos van a tener síntomas persistentes o permanentes y una pérdida funcional muy importante y significativa sobre su funcionamiento, sobre la forma en la cual desarrollan sus actividades de la vida cotidiana. Y en el cuerpo ocurren diferentes modificaciones como consecuencia de esta enfermedad. Diferentes causas la motivan. El hipotiroidismo, tratado o no, este es de los síntomas del hipotiroidismo que no necesariamente mejoran con el consumo del medicamento. El estado de embarazo, la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal, especialmente la crónica, la insuficiencia cardíaca, el uso, el consumo de anticonceptivos orales, el alcoholismo, las muñecas de pequeño tamaño, la exposición a diferentes toxinas, las enfermedades autoinmunes. Tenemos la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia. Van a incrementar el riesgo de aparición de la enfermedad. Y los tumores, hablando particularmente de tumores en esta región, en la muñeca, incrementan también o producen la aparición de esta enfermedad. La menopausia por las modificaciones hormonales, común que se incremente el riesgo de aparición de este problema. Traumatismos, golpes directos sobre esta zona del cuerpo, el proceso de envejecimiento, natural en todos. Los movimientos repetitivos, bien sea por cuestiones laborales o bien sea por el uso de la tecnología, particularmente de los celulares, o el consumo de medicamentos como los corticoides. El anastrozol, que se utiliza en algunos tipos de cáncer de seno, los bisfosfonatos en el tratamiento de la osteoporosis, anticoagulantes orales y medicamentos antirretrovirales utilizados en infecciones por VIH van a producir este síndrome del túnel carpiano. Si abusamos de este tipo de medicamentos, si no los utilizamos como debieran estos ser utilizados, vamos finalmente a tener un incremento del riesgo de la aparición del síndrome del túnel carpiano. Y en el cuerpo ocurren varios procesos distintos que explican los síntomas y que explican la evolución de esta condición. Se oxida el tejido, hay una alteración del funcionamiento vascular, inflamación crónica, fibrosis, tenemos fibra no funcional acumulada en esta zona del cuerpo, pérdida de mielina y pérdida finalmente del nervio. Esto va a ser muy importante para entender la evolución de los síntomas, pero también para saber por qué podemos utilizar ciertas alternativas terapéuticas en determinados momentos de la condición. Se oxida el cuerpo, generalmente, pero en los casos de síndrome del túnel carpiano, vamos a tener una oxidación
un poco más intensa en el nervio mediano, este que pasa a través del túnel del carpo y que da funciones sensitivas y motoras para los tres primeros dedos de la mano, porque el cuerpo no tiene la capacidad de controlar este proceso oxidativo en este sitio del cuerpo y facilita la inflamación y facilita la fibrosis. Se altera la función vascular. A través de la sangre pasan los nutrientes que necesitan diferentes tejidos del cuerpo. Hay una menor nutrición, hay una menor ingreso de diferentes componentes que necesita el nervio para repararse y para funcionar. En condiciones normales incluso, este es un proceso difícil y lento, porque adentro de los nervios no tenemos irrigación sanguínea específica. La irrigación sanguínea de los nervios se da por difusión de una manera lenta, pasiva, desde la periferia hasta su interior. Y hay una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos presentes en esta zona. Se pierde líquido, es decir, se inflama el tejido, se acumula más líquido del necesario. Y esto favorece la aparición de la inflamación. El microambiente general de funcionamiento del nervio entonces va a estar afectado. Los nutrientes que debieran ingresar no están. Al contrario, van a ingresar agentes que no debieran estar presentes en el tejido. Y por eso aparece la inflamación crónica. Definimos la inflamación crónica como aquella que se sostiene en un tejido en particular durante más de 3 meses. Y esta no tiene una función reparadora como generalmente la tiene la inflamación, sino que al contrario altera el funcionamiento del tejido, facilita que se degeneren, que envejezcan de manera prematura. Y en el caso del síndrome del túnel del carpo, es una inflamación interna, no visible. La mayoría de las veces no podemos apreciar signos visibles externos de inflamación. Es una expresión de una alteración de este microambiente de nuestro cuerpo y que se ha afectado de una manera importante. Aparece la fibrosis. Nos llenamos en estos tejidos de una fibra que no debiera estar presente, que finalmente va a comprimir incluso aún más el tejido afectado. Va a afectar este nervio mediano, que es el causante de los síntomas y de todas las complicaciones derivadas del síndrome del túnel del carpo. La fibrosis incluso también aparece luego de la inflamación, luego de una cirugía. Es un fenómeno fisiopatológico muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. Estrecha finalmente el espacio por donde pasa el nervio mediano y facilita el desarrollo de los síntomas y las complicaciones de este síndrome. Se pierde la mielina que recubre cada nervio. Funciona como aislante. El aislante así tal cual como el de los cables que tenemos en nuestras casas. Y cuando se rompe el caucho que recubre estos nervios, estos conductores de electricidad, el cable no funciona bien. Y es un tejido muy sensible porque tiene una muy baja tasa de producción. Es un proceso progresivo que altera de manera importante el funcionamiento del nervio. Explica los síntomas, explica las complicaciones. Y cuando es lo suficientemente avanzado, será un proceso irrecuperable, porque no solamente dañará el recubrimiento del nervio, sino que dañará al nervio en sí mismo, como cuando rompemos un cable con unas tijeras. En algunos casos, el daño puede ser tal que es imposible de recuperar. La degeneración es progresiva y conlleva a que tengamos siempre menos fibras nerviosas funcionales. Comienza desde lo más distal, es decir, el extremo de los dedos, hacia arriba de nuestro cuerpo, se va a ir perdiendo la funcionalidad del nervio. Empezará entonces los síntomas en las yemas de los dedos hasta llevarlo incluso hasta el codo. En algunos casos podemos sentir síntomas incluso hasta el codo. Se va a afectar de una manera importante y al estar dañado el nervio va a producir dolor neuropático, un dolor de difícil tratamiento, de difícil recuperación y imposible de recuperar de forma definitiva. Una vez se ha dañado el tejido,
a ser muy difícil que logremos el control de la condición. Y además de eso, cuando perdamos la función natural del nervio, vamos a tener atrofia o pérdida de los músculos inervados por el nervio. Vamos a perder finalmente entonces la capacidad de mover de forma natural nuestros dedos, de la fuerza que debemos tener en estos sitios del cuerpo. Y podemos identificar el síndrome del túnel carpiano a través de algunos síntomas, de algunas pruebas incluso que podemos hacer en casa y del uso de herramientas diagnósticas que afortunadamente tenemos en la actualidad. Síntomas: se adormece o duelen o sentimos una sensación de quemazón en los tres primeros dedos de la mano, comenzando en el pulgar. Dolor en la palma de la mano, un poco más evolucionado este dolor. O dolor en la muñeca. Sensación de que tenemos inflamados los dedos sin que veamos una inflamación evidente en el cuerpo. Pérdida de fuerza, pérdida de precisión a los movimientos, incapacidad o alteración en el sentimiento del frío o del calor, intolerancia al frío en las manos. O en las noches nos despertamos para sacudir las manos porque las sentimos dormidas. Todos estos son síntomas del síndrome del túnel carpiano. El examen físico en general suele ser poco sensible, es decir, no detecta todos los casos, pero muy específico. Si tenemos alguno de los síntomas, probablemente tendremos este síndrome. Y tenemos dos pruebas que podemos hacer en casa. La prueba de Tinel con un martillo. La mayoría de las veces deberíamos utilizar un martillo de examen, es decir, un martillo que tiene la punta con goma, pero si no, podemos intentar comprimir con nuestros dedos el sitio medio de la muñeca. Si al comprimirlo sentimos adormecimiento o sensación de electricidad en los dedos de la mano, probablemente tendremos este síndrome. O también podemos llevar, como se muestra ahí en la prueba de Follen en la imagen, nuestras manos a 90 grados con respecto al antebrazo, deja los 2 minutos, y si sentimos sensación de electricidad, adormecimiento de los dedos, probablemente también lo tendremos. Finalmente, el diagnóstico certero, el diagnóstico efectivo, lo vamos a tener con la realización de la electromiografía, un examen a través del cual se envían corrientes eléctricas a los nervios para saber que también funcionan, que también conducen. Finalmente es un examen de conducción eléctrica. Si tenemos este examen normal, estamos hablando de que no estamos a un problema de síndrome del túnel carpiano. Y es anormal. En los comienzos del síndrome tendremos alteraciones únicamente sensitivas y cuando estamos ante un caso severo tendremos alteraciones sensitivas, pero además motoras. Es decir, no solamente tenemos alteraciones de la sensación en los dedos, sino también de la capacidad de movimiento. Es un examen bastante completo que nos permite clasificar este problema incluso en términos de su severidad. Qué tan grave, qué tan enfermos estamos finalmente en el contexto particular. Tratamiento convencional suele incluir un manejo conservador, es decir, no quirúrgico, que requiere el uso de férulas, que podemos usarla en principio en la mañana o en la noche, y que en la medida en que tenga mayor severidad requerirá su uso durante todo el día. Algunos antiinflamatorios, infiltraciones incluso, o el manejo natural. Manejo natural está incluido dentro del tratamiento convencional conservador del síndrome del túnel carpiano. Y el quirúrgico es la última opción que nos queda y que se utiliza cuando tenemos una evolución muy severa o muy intensa o muy rápida, o síntomas que son lo suficientemente importantes que impiden el sueño de forma constante, o aquellos casos que no han mejorado de forma efectiva con el tratamiento conservador. Debemos tener en cuenta que todo el tratamiento conservador, de hecho, siempre debiera ser hecho, realizado de la mejor manera posible, porque si no vamos para el tratamiento con cirugía,
que va a reducir un poquito la fuerza de las manos, que no va a quitar de manera efectiva todos los síntomas que se sienten. Finalmente, la cirugía debe hacerse únicamente cuando está plenamente indicada. Tiene muchos riesgos, no impacta sobre todos los indicadores de salud. Finalmente, cuando se recomienda la cirugía, es porque la última opción efectiva que pudiera haber para el tratamiento de la condición. Y vamos ahora a lo más importante, cómo a través de la medicina natural podemos realizar el tratamiento de esta condición. Vamos a limpiar toxinas, regular los procesos, fenómenos inflamatorios, control del dolor, proteger el nervio y en algunos casos curar, si está muy leves, o disminuir la velocidad de progresión, la velocidad de avance degenerativo de la enfermedad. Alimentos que limpian nuestro cuerpo: la piña, la papaya, el limón, naranja, apio, manzana, pera, el ajo, muy útiles para ayudar a limpiar nuestro cuerpo. Si podemos consumir una porción de ellos 3 a 4 días por semana, permitirán desintoxicar, limpiar nuestro cuerpo. También podemos limpiarlo con productos naturales, carbón activado y chagogo. Y de acuerdo al nivel de exposición que tengamos, podemos realizar este proceso 1 o 2 veces por año. Si tenemos un estilo de vida más saludable, 1 vez cada 2 años. Podemos regular también la inflamación particular del túnel carpiano a través del consumo de algunos alimentos. Frutos rojos, frutos secos inactivos, aceites vegetales como el aceite de oliva. Usa las férulas de manejo del síndrome del túnel carpiano que van a impedir que hagamos movimientos regulares sobre la articulación, sobre el túnel y disminuir las actividades repetitivas. Básicamente, reducir el chateo, reducir la digitación sobre el computador. Entre más lo hagamos, mejores resultados vamos a tener sobre los síntomas, sobre las complicaciones derivadas de esta condición. También podemos usar productos naturales para el control de esta inflamación. La oxina contiene pan de abejas. Es un producto muy útil para disminuir la inflamación. Alidol, haciendo masaje, una crema para aplicación tópica. Y el choto inmune, que va a disminuir este proceso inflamatorio, va a ayudar a regular estos fenómenos inflamatorios que aparecen en el cuerpo. El control del dolor, la vacina, el alidol, el quincannabis en gel, que podemos aplicarlo en el sitio, en el momento que sintamos la molestia, y el flexamidol. Productos todos naturales que van a permitir el control del dolor, del adormecimiento, de todos los síntomas derivados del síndrome del túnel carpiano. Hay que proteger también el nervio. Los productos naturales muy útiles: Propiloxi, es extracto de propóleo, y el ginseng con jalea real, que van a permitir el control de los procesos degenerativos que ocurren en el nervio. Es decir, al final vamos a tener una menor velocidad de progresión de la enfermedad. También tenemos terapias naturales que son muy útiles. La terapia neural, a través de la aplicación de procaína en diferentes sitios del cuerpo, restablecer el flujo de energía a través de él. O la apiterapia, utilizando la pitoxina, inyectándola en diferentes sitios del cuerpo. En el caso particular del síndrome del túnel carpiano, aplicado en las muñecas, a permitir el manejo de los síntomas y evitar su avance degenerativo. O la osteopatía, a través de la manipulación manual, podremos lograr el control del dolor y mejorar la movilidad de esta zona del cuerpo, evitando también incremento de síntomas, reduciendo la velocidad de avance degenerativo. Un resumen de los productos recomendados naturales durante esta sesión. Recuerden que desde el Instituto Internacional de Medicina Alternativa y Natural trabajamos por mejorar su estado de salud. Se encuentran a través de Facebook, Instagram, YouTube. También nos pueden enviar todas las inquietudes, todas las preguntas que tengan por WhatsApp al teléfono +57 321 951 9733. Trabajamos siempre desde la medicina natural
para mejorar su estado de salud, a modificar nuestro estilo de vida, porque a través de él podremos tratar y evitar condiciones como el síndrome del túnel del carpo.